En el repaso de envases y materiales geniales para reciclar, acabaré con uno de plástico. Un portatoallitas que lleva con nosotros desde que nació mi hija. Y ha llegado la hora de darle un nuevo aspecto, manteniendo su uso. ¿Queréis ver cómo lo haremos? Acompañadme, comenzamos. Cuando me he dispuesto a limpiar el envase y prepararlo para trabajar sobre él, me he dado cuenta que la etiqueta es imposible retirarla. Es plástica, muy finita y adherida al soporte. Así que, plan B. He decidido limpiar la parte superior con un poquito de acetona o quitaesmaltes. He lavado previamente muy bien con agua y jabón todo el envase, lo he dejado secar y en lugar de utilizar una imprimación normal de las que estamos habituados a ver aquí en el canal, acrílica, en color blanco, opto por cubrir toda la superficie con una imprimación especial para plástico. La característica principal, además de su transparencia, es que es al disolvente. Tiene un olor muy fuerte, pero también es una imprimación mucho más específica para trabajar sobre plástico y más resistente. Extenderé una fina capa por toda la parte interior, todo el exterior con un pincel y dejaré secar. Relleno los huecos de la marca en la parte superior de la tapa con masilla, tapajuntas, tapagrietas o estuco. El siguiente paso será forrar todo el exterior. La base o cuerpo de esta caja la forraré con un papel texturizado que pegaré con cola blanca de carpintero. Es un papel de arroz con finas hebras incrustadas y pequeñas ausencias de papel o agujeritos entre medias. Nos sirve cualquier papel, tejido o material que cree textura en la superficie. Recortaré un rectángulo e iré cubriendo hasta completar todo el perímetro exterior. Y recortaré los excedentes de la parte inferior directamente con una tijera. Una textura diferente la podemos conseguir con una fina gasa de algodón. Estas las tenía por casa, me las facilitó mi amiga Marisa. Separo las diferentes capas, solo me quedo con una y recorto diferentes pedazos para cubrir la tapa por piezas. Primero un lado, luego el otro y finalmente cubriré la tapeta que se levanta. Mismo sistema que con el papel. Cubriré la superficie con cola blanca e iré apoyando y fijando, estirando bien la gasa, aunque tampoco me importa que se arrugue, que se creen diferentes texturas, aunque no es el caso, porque después iremos cubriendo con otros objetos decorativos. Recortaré los excedentes más grandes según vaya cubriendo las zonas y una vez que haya secado por completo toda la cola y se haya fijado bien la gasa a la superficie, iré repasando todos los bordes con una pequeña tijera hasta eliminar lo máximo posible.
decorar y crear diferentes relieves voy a utilizar muchos de los restos de otros proyectos que hemos realizado a lo largo de infinidad de tutoriales en el canal. Para no hacer este muy extenso, no repetirme, os voy a dejar anclados abajo en la cajita de información los vídeos en los que podréis ver cómo se hacen las diferentes piezas. Las puntillas de pasta de modelar, las piezas Pasley que creábamos con pasta medium gel e incluso utilizaré piezas en resina blanca y otra pieza que añadiremos al final de resina curada bicomponente. Para todas estas piezas ya sabéis que utilizamos moldes de silicona y como quiero incorporarle la palabra toallitas al envase, utilizaré un molde con letras, una tipografía bastante animada que le dará su puntillo. Para crear la decoración le he pedido consejo a los usuarios de este envase, que básicamente han sido mis hijos. He salido de mi zona de confort y voy a decorarla según su criterio, o al menos teniendo en cuenta sus pautas. Primero pegaré las letras de masilla con cola blanca, ya que están hechas con una masa acrílica, y la superficie es rugosa y adherente. La pieza de resina blanca, al ser plástica de poliuretano, la voy a fijar con pegamento tipo block en el centro, tapando la mayor parte del logotipo o marca de la caja. Para el pulsador se me ocurre añadirle una pequeña pieza también de masilla con forma de cerradura. El dibujo no se había marcado bien, pero yo creo que cubrirá la función. Y como tenemos la base imprimada, de nuevo utilizo cola blanca. Previo a la decoración final que va a llevar esta caja, hago un montón de montajes y pruebas diferentes. Al final opto por un par de mariposas y piezas Pasley. Mantengo más o menos la composición que quiero al final, voy levantando cada una de las piezas y voy encolándolas a la superficie con cola blanca. Salvo la mariposa decorada de resina que veis en la parte inferior derecha, que simplemente la mantengo para guardar el hueco. Terminada la tapa, vamos con la caja inferior, unos rosetones de masilla, algunas de las piezas estropeadas o que no habían salido correctamente cuando hicimos los moldes. Pues una de ellas me servirá para recortarla, quedarme con el rosetón central y pegar la pieza resultante en el centro. A partir de ahí, cubriré con una puntilla de masilla acrílica. Una de las piezas más grandes, con un borde bastante bonito, la recorto por la mitad y cubriré todo el perímetro de la caja, alineando la puntilla al borde inferior y recortando todos los excesos junto al rosetón que ya está incorporado, creando un falso encaje. El mismo proceso lo realizaré con la puntilla sobre el lado izquierdo de la caja. Como la caja tiene un poquito de forma, he de ajustar la puntilla acrílica dándole pequeños piquetes en la parte inferior para que ajuste y pegue bien. Y simplemente adaptaré hasta ajustar la parte posterior. No voy a cubrir con imprimación acrílica ni el interior ni la superficie que acabamos de decorar.
Únicamente utilizaré un tampón o esponjilla para cubrir la base de la caja. Por el simple hecho de que tiene ese trocito de pegatina que no habíamos podido retirar de la superficie y que esa parte quede más pulcra. Y paso al color. Y aquí los peques han decidido qué colores quieren. Amarillo, verde y azul. Mi única concesión es no utilizar un amarillo primario, sino uno en un tono más ocre. Iré cubriendo toda la superficie exterior del envase por zonas diferenciadas de color. Aleatorio, unas pegadas al lado de otras, manchas grandes, siempre ocuparme por los bordes o las formas que tengan. Cubriré también la parte interior de la tapa, la pestaña o solapa que se va a abrir. Y la base de la caja con un único color, el amarillo ocre, porque no se va a ver. Si alguno de los colores no cubre bien la superficie, ya que el color de base es un azul bastante fuerte en la mayoría de la superficie, podemos aplicarle 2 manos. Aunque tampoco es importante si nos quedan algunas manchas o un color entrevelado, porque después no se va a apreciar. Y así es como ha quedado finalmente. Ahora necesitaré pintura acrílica en color blanco y un trocito de esponjilla. Cogeré pintura con la superficie, descargaré el exceso y empezaré a manchar a pequeños golpecitos hasta cubrir toda la superficie. Se irán revelando y marcando las diferentes texturas y volúmenes que hemos pegado en la superficie. Como no es una composición entremezclada, con piezas unas por encima de otras, es bastante fácil de cubrir. Cuando termino con la tapa pasamos a la base y a revelar todas esas puntillas. Si alguna zona interior, por la proximidad entre diferentes piezas, nos ha quedado con mucha carga de color y necesitamos matizar o blanquear por encima, lo podemos hacer con un pincel de cerdas duras con la técnica del pincel seco. Y por supuesto no se nos puede olvidar la parte interior de la tapeta. El interior finalmente he decidido no pintarlo ni darle color. No se va a ver, está protegido con una capa de imprimación plástica suficiente. Para proteger toda la superficie y pintura, una capa de barniz acrílico en acabado mate. Y me puede el estarme quieta, lo que me cuesta dar por terminado a veces un trabajo. De manera muy sutil utilizaré pátina o cera en color plata y dorado sobre la superficie de los diferentes objetos de la tapa. Cerradura, llave, letras y mariposas doradas. Y las diferentes figuras paisley o cachemire, pátina plateada. Este último es un sutil reflejo que se aprecia con la caja en la mano y en determinados momentos de luz en cámara, pero básicamente es un puntito extra de brillo y luz. Y el dorado muy sutil.
Pego la mariposa de resina, esa que habíamos dicho al inicio de este proyecto. Utilizo pegamento tipo block. Y remato con un puntito final, añadiéndole unas pequeñas pinceladas pintura acrílica marrón para simular las antenas. Recupero y coloco la goma muelle para que la tapa pueda abrir una vez que pulsamos nuestra cerradura, y como no hemos incorporado demasiado peso a la tapa, magia, esta se abre sin problemas. Vamos a rellenar con un nuevo paquete de toallitas y paso a enseñaros el resultado final. Aunque a priori no lo parezca, me he alejado y mucho de mi zona de confort. La gama de colores, la mezcla ecléctica rara de motivos decorativos. El no insistir con mezclas de color, pátinas, diferentes acabados, añadir y añadir cosas y técnicas. En el fondo he dicho basta y he dejado de trabajar sobre la superficie con rapidez para lo que acostumbro, pero no le voy a dar más vueltas. Este es el resultado final, así es como ha quedado y así os lo he intentado transmitir y contar. Bueno, familia, me despido. Volveremos con algo, supongo que diferente, la semana que viene. Sed buenos. ¡Chao!